Vamos a introducir el concepto de campo eléctrico. Antes, cuando estudiamos mecánica clásica, vimos el campo gravitatorio. Sabemos que si soltamos un objeto a una determinada distancia de la superficie terrestre, sobre ese objeto aparece la fuerza peso. Si el mismo objeto lo soltamos en otro lugar distinto, sabemos que sigue apareciendo esa fuerza peso. La fuerza peso es una fuerza que actúa a distancia y justamente aparece por el campo gravitatorio. De alguna manera pasa lo mismo con las cargas eléctricas. Por eso hoy vamos a estudiar el campo eléctrico, que por definición es el cociente entre la fuerza resultante sobre una carga de prueba y el valor de dicha carga. Entonces, pensemos en una carga eléctrica puntual, positiva, como se ve en este caso. Alrededor de esa carga están representadas las líneas de campo eléctrico. Son líneas radiales y hacia afuera. De la misma manera, acá a la derecha está representada una carga negativa con sus líneas de campo eléctrico. Son líneas imaginarias, no están, pero de alguna manera representan su campo eléctrico. Si nosotros ponemos una carga de prueba en este lugar, una carga Q0 positiva, esta carga va a tender a repelerse respecto de la central. Lo mismo si la soltamos en cualquier otro lugar. Esto significa que, como actúan fuerzas a distancias, lo que hay alrededor de esta carga es un campo eléctrico, o sea, está perturbado el espacio a su alrededor por un campo eléctrico. De la misma manera, en una carga aislada negativa, el campo eléctrico está perturbando el espacio alrededor de esta carga, solamente que es entrante. Por eso si nosotros ponemos una carga positiva de prueba en cualquier lugar alrededor de esta carga central, vamos a ver que esa carga de prueba tiende a atraerse hacia la negativa, porque las líneas de campo son entrantes a la misma. Ahora bien, cuando uno acerca dos cargas, las líneas de campo dejan de ser radiales y en el caso que sean signos opuestos se habla de un dipolo, como sucede en este caso. Entonces, las líneas de campo siguen siendo entrantes a la carga negativa y las líneas de campo de la positiva siguen saliendo de ella. Y se puede hacer cada vez más compleja la situación mientras más cargas haya involucradas. Entonces, las líneas de campo, recordemos que no existen, son una construcción que hacemos teóricamente para poder entender mejor las situaciones problemáticas. Aquí abajo, después del marco teórico, se presenta un ejemplo de resolución. En este caso, hay dos cargas positivas, una ubicada acá, que en este lugar lo tomamos como referencia 0, y otra carga ubicada a 1 metro de la anterior. Entonces, supongamos que queremos calcular el valor de campo eléctrico resultante en el punto P. Pero para eso lo vamos a tratar de hacer en forma parcial y después vamos a los resultados. En este caso, vemos como dijimos la carga 1 de 1 microcoulomb y a 1 metro de la misma la carga 2 de 4 microcoulomb. Entonces, esta carga 1 en este punto, de alguna manera, si uno tuviera que pensar el campo eléctrico en este punto, hay que recordar que para una carga positiva el campo eléctrico sale de la misma en forma radial. Si sale de la misma en forma radial, el vector de campo eléctrico en el punto P será de esta manera, que ya veremos la longitud, su valor,
se calcula con una expresión teórica que vimos en clase, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir que tenemos el vector de campo correspondiente a la carga 1. Pero tengamos en cuenta que en el punto P no hay carga. Es un punto que está vacío. De la misma manera, la carga 2, como es positiva, si pensamos en las líneas de campo, son salientes. O sea, que al pasar por este punto, están yendo hacia la izquierda. Al obtener el vector de campo eléctrico, se puede deducir, calculando, que esta longitud que está en azul es menor que el valor que la que obtuvimos antes. Ahora bien, ¿cuál es la resultante en este punto? Vemos que el vector en rojo tiene mayor longitud que el vector en azul, por lo tanto la resultante tiene que ser, ¿sí?, de esta manera, o sea, con sentido hacia la derecha. Si vamos a los cálculos para obtener esas cantidades, acá lo que se demuestra es cómo calcular el valor de campo en el punto P, ¿no? Es decir, habíamos partido, o mejor dicho, partimos de la definición que el campo se define como el valor de la fuerza de interacción dividido el valor de la carga de prueba. La fuerza de interacción se calcula con la ley de Coulomb y en esa interacción está involucrada la carga central, podríamos decir, y la carga de prueba Q0, que es la misma que está debajo. Entonces se cancelan y finalmente uno obtiene una expresión muy parecida a la ley de Coulomb, donde se omite la carga de prueba. Eso es para calcular el valor de campo eléctrico. Entonces, para obtener la magnitud del campo eléctrico en 1, o sea, lo que está en rojo, ¿sí?, que nace en P y termina acá, lo que se hace es, obviamente, reemplazar por los valores, por los datos que tenemos, es decir, la constante sabemos que siempre es la misma, es universal, Q1 es 1 por 10 a la menos 6 y la distancia desde Q1 hasta ese punto son 0,25 metros. Este valor da 144.000 Newton sobre Coulomb. La unidad Newton sobre Coulomb proviene de la definición de campo eléctrico fuerza sobre carga. De la misma manera se calcula la magnitud de campo eléctrico generado por la carga 2, o sea, si nosotros miramos el vector que está en azul, su longitud está asociada a esta cantidad, ¿no? Es decir, que se obtiene, por supuesto, reemplazando la constante universal de nuevo, Q2 por su valor, ahora es 4, tengamos en cuenta que el valor de Q2 es 4 microcoulomb, ¿sí?, y la distancia al punto son 0,75 metros. Por eso, este valor es el que se obtiene, distinto al anterior. Eso significa que la diferencia, como se ve acá abajo, da como resultado los 80.000 Newton sobre Coulomb, que sería el campo eléctrico resultante en el punto P, ¿sí?, lo que está en verde. Ahora bien, ¿qué pasaría si en este punto ahora se agregara una carga? Una carga que obviamente no es ni Q1 ni Q2. Pensemos en una carga que llamaríamos Q3. Bueno, si esa carga fuera positiva, tenemos que tener en cuenta que la fuerza que va a aparecer sobre esta carga, producto de que existe en ese punto un campo eléctrico, va a tener la misma dirección y sentido que la del campo eléctrico resultante, ¿sí? Recordemos, dijimos carga positiva. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, por la definición de campo eléctrico, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando definimos el campo eléctrico, lo definimos teniendo en cuenta una ecuación vectorial. Entonces, si nuestro campo eléctrico es o tiene sentido hacia la derecha, esta cantidad es positiva. Si la carga es positiva, no queda otra que la fuerza tenga signo positivo. Por lo tanto, la fuerza y el campo eléctrico coinciden en dirección y sentido. Repetimos, siempre y cuando esta carga sea positiva. En cambio,
si esta carga es negativa y nosotros obtenemos un campo eléctrico resultante como el anterior, o sea, positivo, necesariamente la fuerza que va a aparecer sobre esa carga, sobre la carga negativa, va a ser con sentido hacia la izquierda, para que los signos, el signo menos de arriba con el signo menos de abajo, en el cociente quede como positivo, o sea, igual al valor o al signo del campo eléctrico.